Abramos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14. Estamos hoy terminando la segunda parte, los ronquidos del cristiano. Espero y nadie se me duerma hoy en esta mañana, ¿verdad que sí? Una ocasión estaba una hermanita ahí en el santuario y se estaba durmiendo tan tranquilo, y la voz del pastor tan tranquila que la hermanita al final se durmió. Se fue ladeando en la banca, se fue ladeando y se fue ladeando y se fue ladeando y ¡paz! Pegó en la pared. ¡Ay, mira, diablo cochino! Primero me duermes y luego me pegas. Y espero y a algunos cristianos no les pase eso ahora. Así que abra ahí Efesios capítulo 5, versículo 14. Los ronquidos del cristiano, segunda parte. Si lo tiene, póngase de pie. Efesios 5, 14. Nos dice la palabra de nuestro Dios, por lo cual dice, despiértate. A ver, todos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Padre celestial, rogamos que seas hablándonos a través de tu palabra, Señor, y podamos, Señor, encontrar algunos principios por los cuales despertar de este letargo espiritual de la cual, como cristianos, podemos estar pasando, Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Creo que en estos días ha habido mucho letargo en los cristianos, ha habido mucho sueño, mucho cansancio, no solamente físico, sino también espiritual. Lo estamos viendo como algo común, y hay algunos cristianos que ya a consecuencia de todo esto se han vuelto flojos. ¿Usted se acuerda de ese himno que cantamos, 472, anhelo trabajar por el Señor? ¿Usted recuerda ese bonito himno? Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pero ahora los cristianos en Hechos lo cambian a anhelo descansar en el Señor, confiando en el trabajo del pastor. Si mi anhelo fuera orar y ocupado nunca estar en la banca del Señor. ¿Cuántos cristianos hay así? Algunos, creo que sí, ¿verdad? A todos en algún momento de nuestra vida hemos entrado en flojera, ¿sí o no? Levante su mano. Si no, aquí yo soy el único pecador, ¿verdad? Hemos entrado tal vez en un letargo espiritual también, ¿verdad que sí? Hemos entrado donde un desánimo, donde no queremos ya servir al Señor porque ¿qué si esto y qué si lo otro? A algunos cristianos en estos días sobre todo les está pasando lo que le pasó a los cristianos de Tesalónica. Renunciaron a sus trabajos. ¿Y por qué? Acabo el Señor va a venir. Mejor tranquilo en mi casa, un chequecito, las estampillas, con eso lo hago. No es correcto. Y Pablo les exhortó, no, hermanos, a trabajar. Se ha dicho que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad que sí? Así que hasta el fin vamos a ser fiel al Señor. Y a través de estos versículos que hemos leído, Dios a través de Pablo nos reta que es hora de levantarnos del sueño. ¿Ve usted? No un sueño donde, me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana, o me acuesto a las 2 y me levanto a las 8. No está hablando de ese tipo de sueño. Lo que aquí está refiriéndose el apóstol Pablo es que no es tiempo de seguir en la cama espiritual. ¿Verdad que sí? Así que es una cama hecha de carne, carnal, fina, a lo mejor hasta importada, en un sentido. También con almohadas de pereza, con unas almohaditas de lana, ¿verdad?, de indiferencia. Yo creo que eso ha provocado a estar modorros espiritualmente, medios soñolientos, medios cansados, medios aburridos, ¿sí o no? Y creo que ahora, como lo vemos, ya algo muy común entre los cristianos. Pero ¿sabe qué? A veces cuando nos dormimos, ¿qué es lo que hacemos antes de dormir? Ponemos la alarma. Que a las 5:30, que a las 6 de la mañana, que a las 7 y que a las 8 suena la alarma. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Apretamos el qué? El snooze,
el repetidor, creo que se dice en español, ¿verdad que sí? Ahí está, y paz. Otros 10 minutos y otra vez hace la alarma otra vez. ¿Y qué hacemos? Snooze, paz, otros 10 minutos. ¿Quién ha hecho eso? Otro ratito. Y ahí estamos, hasta el final ya aventamos el reloj o la alarma. Pero sí es lo que hacemos. Apretamos ese snooze de nuestra alarma espiritual. ¿Quién tiene sueño? Levante la mano físicamente. Yo tengo sueño. Le dije a la gente, ay, miraba yo el sillón hoy en la tarde. Ay, cómo quisiera acostarme en ese sillón, ¿verdad? Hasta me da una tentación, ¿verdad?, de aventarme. Pero ¿sabe qué? Aunque físicamente sí nos despertamos cada mañana de nuestra cama, y en realidad algunos, que aparte de que nos levantamos, todavía andamos medios soñolientos, ¿verdad? Y yo creo que sí, aunque me levanto yo de mi cama física, yo creo que en parte todavía estamos dormidos espiritualmente, en un tipo como sonámbulos. Físicamente andamos caminando, hablando, relacionándonos, pero nuestro espíritu va así como en rastra, así como me llevan. ¿Usted ha cargado una persona que está dormida o no? Oye, qué pesadas están, ¿verdad que sí? Es una pesadez. Yo creo que es lo mismo en este asunto, ¿verdad? Y en nuestra vida cotidiana, nuestros logros son abundantes, pero en lo espiritual, ese es otro mundo, que tal vez sean escasos, que no nos esforzamos tanto como esas metas y propósitos materiales, que es bueno hacerlo, ¿verdad que sí? Pero también tienes que hacer un balance en lo espiritual, y muchas veces nos enfocamos mucho en lo material y nos olvidamos de lo espiritual, que la balanza está desbalanceada, y es lo que Dios no quiere. Dios quiere Dios, balancealo. Haz tiempo con Dios, y sí, haz tiempo para ti también, pero recuerda, como dijimos en la mañana, Dios tiene que ser primero. ¿No es así? Que los demás hagan fila. Y en un sentido figurado, estamos, a lo que vemos, presionando una y otra vez ese botón de snooze, snooze y snooze en nuestra área espiritual, porque en un sentido nos hemos vuelto ya confortables en ese punto de nuestra vida espiritual. Señales o ronquidos de una persona en letargo espiritual, es lo que estamos viendo, ¿no es así? Que señales queremos verlo como lo mismo, como ronquidos, pero son señales o indicaciones de una persona que está en un letargo, en un sueño espiritual en la vida cristiana. En la mañana estuvimos viendo el ronquido chiflador, ¿verdad? Lejos de Dios, un corazón lejos de Dios. En segundo lugar, estuvimos viendo el ronquido rumiador, ¿verdad? Ese es el de la Biblia, lejos de Dios. Vemos primero, a lo que vemos, el ronquido de Dios es corazón lejos de Dios. Segundo, vimos Biblia lejos de Dios. Y hoy estaremos viendo el ronquido, la llorona, ¿verdad? Por cierto, hablando de la llorona, ya cuando se dio cuenta cuánto costaban los libros y cuánto costaba ya lo que es el colegio, dejó de buscar a sus hijos. No se crea. Pero vemos aquí, nomás es una idea, ¿verdad?, para que podamos ver esto de los ronquidos, ¿verdad? Pero ese ronquido de la llorona es oración lejos de Dios. Una señal de letargo espiritual es oración lejos de Dios. O sea, en un sentido como, no estoy orando lo que debo de orar, no estoy orando regularmente, no es un estilo de vida, no es un ejercicio normal en mi vida cristiana la oración. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, dice, velad debidamente. Yo estoy velando. Es que no debe de ser a mi gusto, a lo que yo pienso que es correcto. Para que Pablo diga aquí debidamente, creo que hay algunas indicaciones. Usted tal vez no los encuentre aquí en este versículo, pero si usted lee el contexto hablando de ese sueño espiritual o ese letargo espiritual, va a encontrar muchas. Mira, estamos lejos de Dios. Lo segundo que vimos también, la Biblia está lejos también de Dios, no le estoy leyendo. Y también yo creo que esto es también oración lejos de Dios. Y si ve ese versículo, la primera parte dice, velad debidamente. Y usted dirá, ¿qué es velar debidamente? El mismo
Pablo nos da la respuesta, dice, y no pequéis. Ok. Entonces cuando yo estoy velando debidamente, yo no peco. Pero pastor, ¿es posible que un cristiano no peque? No es posible. Pero lo que Pablo está diciendo es, el pecado no lo hagas algo normal en tu vida, que no sea algo rutinario, que no sea tu estilo de vida. Somos humanos y pecamos de una manera o de otra, pero no es tu estilo. Y aquí Pablo está diciendo, velad debidamente y no pequéis. O sea, ¿estás velando? Ok, significa que no vas a pecar como algo común, como el mundano lo está haciendo. ¿Está usted despierto? Ahora hablando en términos espirituales. A lo mejor aquí ya se me está durmiendo, pero vemos aquí que están sus sentidos espirituales alertas y expectantes a la voz de Dios. ¿Te recuerdas cuando Jesús le daba enseñanzas a los apóstoles? Él daba por parábolas. Y en una ocasión les da una parábola y luego ya cuando se van todos les dice, miren, a la gente yo les doy en parábolas, pero yo a ustedes les digo directamente lo que es. Y eso es lo interesante del cristiano. Cosas que el mundano no puede entender, usted lo lee en la palabra y usted, mire, así, mira, Dios está diciendo esto aquí, fácilmente. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, y Él os enseñará y os guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él nos enseña y nos revela lo que Dios nos quiere decir. Ahora, está vigilando y usted está escuchando receptivamente la voz de Dios. ¿Te recuerda a Jonás cuando desobedeció a Dios? Nada, no voy a ir a predicar, mejor me voy para otro lugar. Él se fue, pero ¿sabe qué es lo bueno de Jonás? Tenía un oído sensible a la voz de Dios. Fácilmente reconoció lo que Dios le dijo. No, Señor, no voy a obedecer. Y a veces Dios le está hasta casi gritando a los cristianos y, ¿escuchaste algo? ¿Verdad? Pero ¿está su voz receptivamente a la voz de Dios? Perdón, ¿está su oído receptivamente a la voz de Dios? Sabemos que el sueño físico sí es esencial para poder desempeñarnos físicamente en nuestro trabajo, nuestra familia, donde quiera. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que el sueño espiritual puede ser sumamente peligroso y hay que evitarlo a toda costa? El sueño físico, es una bendición. Si usted me tiene en sus contactos y usted tiene mi número en WhatsApp, ¿alguien sabe qué es lo que yo tengo, mi lema ahí en WhatsApp? Si amas a alguien, déjalo dormir. Ahorita, ¿por qué cree usted que hay mucha gente frustrada, estresada y cansada? ¿No duermen lo suficiente? ¿Son en un sentido vampiros? Se duermen a las 2, 3, 4 de la mañana y duermen todo el día. Y luego cuando a veces se levantan todavía, andan enojados. Oye, ¿es el colmo? ¿Sí o no? La realidad. Por eso como no duermen lo suficiente, y hasta mi café, no le puedes dar una jarra y como que están enojados, porque no descansan, no duermen. Pero vemos, hermanos, que el sueño físico es bien importante, pero Pablo dice, el sueño espiritual, ese es muy peligroso para el cristiano. Y sí, hay que evitarlo a toda costa. Por ejemplo, si usted lee la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículos 5 al 13, nos damos cuenta que todas se quedaron dormidas. Si usted lee el texto, dice, y todas, dice, cabecearon y se durmieron. Al final, todas somos humanos, a todos nos pasa. Pero ¿sabe qué fue lo bonito? Que usted lee el contexto de la historia. Todas tenían que sus lámparas. ¿Todas tenían aceite? Sí, pero hubo un momento donde a 5 se les acabó el aceite como, mañana. Y todas se durmieron. Y ¡hey! Ahí viene el Señor. ¡Ay! Se me acabó el aceite, me da. No, ve a la tienda y compra. Y donde iban y regresaron, ¿qué pasó? Vino el Señor y atrancó la puerta, se quedaron afuera. Imagínense qué tan peligroso no será ese sueño espiritual. Que si yo soy una persona que estoy dormida, oiga, ¿y qué tal si el Señor viene y yo estoy dormido espiritualmente? Oye, ¿me quedo? ¿Verdad? En estos días de la pandemia, creo que hasta las bancas se confundieron. ¿Vendría el Señor? ¿Verdad? Hoy no hay nadie en tan. Pero bueno, si usted ve, quiero que vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Iba a agarrar el bote pensando que era el agua. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. El apóstol Pablo escribió aquí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. No puse mi timer, pero bueno.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Hijos de qué? Hijos de luz. ¿E hijos de qué? De día, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué es la frase que sigue? ¿Qué dice ahí, hermana Paloma, la frase que sigue? ¿No somos de qué? No somos de la noche, ni somos de las tinieblas. ¿Ve usted? Y no está hablando como, pastor, hoy está oscureciendo a las 7. ¿Significa que ya no debo salir a la calle? No está hablando de eso. Está hablando en un término espiritual. No nos juntamos con el diablo, no somos parte de los demonios, no somos parte de lo que hace el mundo en contra de la voluntad de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Alumbra, ¿verdad que sí? Hasta le da seguridad para que usted pueda caminar bien, pero camine en la noche como que, ¿qué se ve? Y ahí va tanteando, ¿verdad? Para no tropezarse. Y vemos que dice Pablo, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, dice él, no durmamos como ¿quién? Como los demás, porque todo el mundo en un sentido, mientras no reciban a Cristo, están dormidos espiritualmente. Bueno, en realidad no están dormidos, están muertos más bien, ¿verdad? Porque el mundano no ha recibido, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿un cristiano puede dormirse espiritualmente? Yo creo que sí, porque si está dormido espiritualmente, ¿qué significa? Que ese espíritu tiene vida, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo ver, por eso Pablo nos reta, no somos como los de la noche, no somos como los de la tiniebla, no te duermas. Pero yo creo que hay tiempos donde el cristiano entra en etapas de sueño espiritual, que dice Pablo es muy peligroso, y por eso el Señor lo escribe para hacérnoslo saber. Por lo tanto dice, no durmamos como los demás, gracias, sino que dice, velemos. Y una característica que vimos hace un momento ahorita es, y no pequéis, no lo hagas como una rutina en tu vida. Y dice, si no, velemos, que para mí velar significa orar, ¿verdad que sí? El cristiano siempre tiene que estar orando. Tú te levantas de la cama, Señor, gracias por este día, Señor, protege a mi esposa, bendice a mis hijos, Señor, dale sabiduría en la escuela, bendice a mis papás, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos en la fe, Señor, a todos los líderes de la iglesia, tú guárdalos, Señor, a aquellos que trabajan en farmacias, que trabajan con mucha gente todos los días. Estamos orando por ustedes, que yo trabajo en una aseguranza, que yo trabajo en una farmacia, que yo trabajo en una tienda, todos los días siempre ustedes están en nuestra mente. Paso por una banca, aquí está tal persona, Señor, bendice a tal hermanita porque ella trabaja con tal aseguranza, bendice a tal hermanito porque él trabaja en tal lugar, y siempre estamos ahí, hermanos, de una u otra manera, siempre estamos orando por el pueblo. Y por eso todos los días siempre mandamos nota, oren por oren por aquello, la lista, los jueves, todo. ¿Por qué? Porque es bien importante en la vida del cristiano la oración. Y dice, y seamos sobrios. Y conforme a este versículo, somos vigilantes espirituales. ¿Sí escuchó eso? ¿Quién ha visto las películas de los vigilantes? Como ¿cómo se llama? El Arrow, ¿verdad? Es un vigilante, ¿verdad? ¿Cómo se llama que corre bien rápido? Flash, ¿verdad? ¿Qué es el punto de ellos? ¿Mande? ¿Cuidar la ciudadanía? Cuidar la gente, ¿verdad? Protegerla, hacer el bien, ¿verdad que sí? Yo creo que en un sentido, por ese lado, como cristianos, somos vigilantes. ¿En qué sentido? Queremos el bienestar de la gente. Queremos que la gente esté bien, que la gente esté cuidada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo voy a ser héroe. No podemos ser héroes. Podemos ser vigilantes. ¿Cómo? A través de la oración, clamando a uno que ese sí es el héroe, que es nuestro Dios. Entonces vemos que somos vigilantes espirituales. Y si usted lee la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay varios ejemplos en la palabra de vigilantes, centinelas o guardias. ¿Y cuál era la función o el trabajo de ellos? Ellos cuidaban los campos agrícolas, las labores, ¿cómo les dicen en México? Tienen otra palabra. Las parcelas, pero hay otra, ¿cómo le dicen en Matehuala esa palabra? Es la milpa, ¿verdad? Hermano Pepe no me acordó diciendo que estés no en Matehuala. ¿Está dormido qué, hermano? Dele un codazo, hermana Lolis. Ellos cuidaban los campos agrícolas, uno, por los animales, que los coyotes o que los lobos o los tejones o los conejos, ¿verdad? Pero también los ladrones, para que no se robaran la mercancía y los suministros que luego iban a llegar a la ciudad.
también los centinelas, si usted ve, por ejemplo, usted recuerda los muros de Jericó, en esos muros arriba hasta pasaban caminando y con carretas o carritos podían ellos también viajar por arriba, y era la manera que ellos observaban hacia afuera. Se ponía en la parte superior del muro, rodeaba no solamente el pueblo, sino también la ciudad. ¿Para qué? Detectar cualquier posible amenaza. Una persona que siempre está orando está detectando una amenaza en mi vida. Mira, esto me puede llevar al desánimo. Mira, esto me puede llevar a ser borracho. Esto me puede llevar a ser mentiroso. Esto me puede llevar a ser chismoso. Mira, si me junto con tal, puedo caer en esto. Mira, si escucho esta voz de tal persona, esto puede pasar. Y si yo permito que no ore este día o mañana o la palabra, y siempre hay riesgos en la vida del cristiano. Por eso el Señor nos da cierta sabiduría para decir esto no, esto sí, si haz aquello o haz lo otro. Y esto es lo mismo, si había algún peligro, ¿qué es lo que hacía el centinela? Él rápidamente tocaba la trompeta de advertencia, las puertas de la ciudad, rápido, ciérrenlas. Y los residentes, ¿qué es lo que ellos hacían? Se preparaban, no con pistolas, pero sí con espadas. Viene el enemigo y pues vamos a estar listos. Ese era el punto de estos centinelas. Ezequiel 33 nos da un ejemplo de ello también. ¿Usted recuerda cuando en Nehemías el pueblo estaba edificando los muros? Dice la palabra que con una mano estaban con el martillo y con otra mano, ¿qué tenían? ¿No ha leído la historia? Una espada. Estaban así, paz, paz. Y el enemigo, por si viene, pues le doy un espadazo, ¿verdad? Así estaban trabajando. Si usted no sabía de eso, lea la historia, está muy bonita. Entonces era fundamental que este vigilante no se durmiera, este centinela, guardia, como usted lo quiera llamar, no se durmiera durante su turno. Si usted ve la palabra, cuando estaba, creo que Pablo y Silas encarcelados, que si uno se escapaba, ¿qué pasaba? Era un centinela, era un vigilante. Mira, se te escapa, va a ser tu vida, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que en ese punto espiritual también estamos arriesgando nuestra vida. Tenía que permanecer despierto y alerta en todo momento, porque si dormitaban, que fuera segundos, lo iban a transear, ¿verdad? Así que los enemigos podían aprovecharse de la situación. Iban a ser devastadoras las consecuencias, no solamente para esa persona, sino para el pueblo también. Ahora, asimismo, en términos espirituales, podemos compararnos en que nosotros también somos como esos vigilantes, como estos centinelas, velando en oración, velando por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia, por el pueblo de Dios, que realmente a través de ello, cuidadosamente velando por su condición espiritual. ¿Por qué es que siempre estamos compartiendo la palabra? ¿Por qué es que siempre estamos orando? Son los dos pilares del cristiano. ¿Sabía usted que va a cuidar, va a proteger al cristiano? ¿Sabe usted por qué hay tantas herejías allá afuera? ¿Sabe usted por qué hay tantas religiones falsas allá afuera? ¿No leen la palabra? ¿No estudian la palabra? Amén. Entonces, yo creo que algunos seguimos oprimiendo ese botón de snooze en lo espiritual. Y por eso creo que está sucediendo lo que sucede en nuestra vida. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, y fíjese usted, es un imperativo lo que Pedro está diciendo aquí. No dice, si os queréis, pues sed sobrios. Es una alternativa, si gustan, si les cae bien la idea. No, ¿qué dice? Sed sobrios. ¿Sí o no? Cuando el policía le para a usted, a ver señora, que anda medio curviadito por ahí, muéstreme su licencia, muéstreme su aseguranza. ¿Ha estado usted bebiendo? Ya cuando ven algo así raro, ¿no es lo que primero que le preguntan también? ¿Ha estado usted bebiendo? No. Ok, a ver, sóplele aquí. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso de sobrio, ¿qué es lo que está diciendo? Estás en tus 5 sentidos. Pero sabe que nosotros como cristianos, en un sentido, somos del 6º sentido, el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Aquí está otra característica. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es eso de velad?
Fíjese, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que estar como, velad significa estar a la defensiva. Como, va a venir y como, cuídate, ponte al alba. ¿Verdad que sí? Entonces, velar significa estar despiertos, vigilantes, alertas, vivos, supervisando, orando y sobre todo previniendo el peligro. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Y conforme a este versículo, significa lo que yo puedo ver aquí sobre todo, que el diablo sabe a quién devora, mayormente a lo que vemos aquí. ¿A quién cree usted? ¿A los cristianos que están activamente espiritualmente o que están dormidos espiritualmente? ¿A quién? A los que están dormidos, a los modorros, a los que están roncando, a lo que vemos aquí. Porque si usted ve el texto dice, sed sobrios y velad. ¿Qué es lo contrario de sed sobrios y velad? Dormido. Entonces significa que si tú no estás sobrio y tú no velas, ¿qué está diciendo Pablo? El diablo, como león rugiente, te va a devorar. ¿Verdad que sí? Pero un cristiano que está sobrio y que está velando, va a estar al alba, va a estar al tanto, mira, va a llegar, mira, voy a prepararme. ¿Verdad que sí? Entonces, dice un dicho mexicano, siempre soy malo para los dichos, ¿verdad? Pero camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Verdad que sí? Y yo creo que así mismo también en esto, cristiano que se duerme, se lo lleva la corriente. Dice, tal hermanito se fue al mundo, y tal hermanito ahora anda haciendo esto, y tal hermanito se durmió espiritualmente y se lo llevó al mundo. ¿Verdad que sí? Le sigue la corriente al mundo. No quiero ofender a nadie, pues es que son mis amigos. No quiero que digan que soy un aleluya o que soy el hermanito, ¿verdad? Pues le seguimos la corriente. ¿Verdad que sí? Así que, escuche esto, cristiano que no ora, el diablo lo devora. Repítalo conmigo, cristiano que no ora, el diablo lo devora. ¿Verdad que sí? De devorar, Así que el enemigo le conviene que nosotros nos durmamos espiritualmente para que así fácilmente seamos llevados con la corriente de este mundo. ¿Cómo nos durmemos espiritualmente? Ya lo hemos visto. Tú estás lejos de Dios, te alejas de Dios. ¿Y cómo es que tú te alejas de Dios? Como lo vimos en lo segundo, tú ya no lees la palabra de Dios. Y otra es esta, tú te alejas de la oración, estás lejos de la oración. Esa es la manera en que tú estás camino a dormir. Entonces, cuando usted se acuesta, ¿cuánto tarda usted para dormirse? Físicamente hablando, pastor, cuando pega mi cabeza en la almohada, ya no sé nada de mí. Hay personas que son así, hay personas que son 5 minutos, otros 10, otros 15, otros media hora, hasta son de insomnio y no duermen en toda la noche. Pero regularmente hay un proceso donde uno se duerme físicamente, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las características excelentes para que usted vaya a la cama y se duerma? A ver, dígame, ¿cuáles creen usted que son? Que esté oscuro el cuarto, excelente. A ver, otra. Que ande bien cansado, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños que durmieron todo el día y piden la teta? Usted le da la teta y en 1 o 2 horas ya es tiempo de dormir del papá y mamá. Pero el niño, ¿qué está haciendo? Con los ojos bien pelones, ¿verdad? Pero, ¿por qué? No están cansados. Pero uno cansado va a quedar como piedra en pozo. Tercer lugar, oscuro. Estamos cansados. ¿Cuál otra? Que no haya ruido. Hay personas que hasta con radio duermen, ¿verdad? Pero regularmente que no haya ruido. ¿Y sabe qué otra cosa bien importante aquí? ¿Mande? Orar. Señor, cuídame, guárdame, dame paz, Señor. Y creo que eso está conectado con que mis cargas. ¿Sabe cuál es el punto de orar? Porque muchas veces nos acostamos y ¿qué estamos pensando? ¿Cómo le voy a hacer mañana en el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer para pagar este bill? ¿Y cómo le voy a hacer con mi hijo? ¿Y cómo le voy a decir esto a mi esposa? Y ahí estamos, piense, y cuando se duerme, usted mejor ore, Señor, mira, aténdeme, Señor, con esto, con aquello y con lo otro, mire, déjelas en Él, usted descanse y duérmase. Eso es lo más importante en esto.
Pero cuando una persona no puede dormirse es otra cosa. Pero vemos aquí que cuando estamos hablando en términos espirituales, ¿cómo se duerme una persona? Ok, lejos de Dios, lejos de la Biblia, lejos de la palabra, de la oración, perdón. Con esas tres es suficiente para que usted fácilmente caiga en un letargo espiritual. Así que quiero que vea Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. La primera parte de ese texto es el versículo lema de Flash y Arrow. No se crea. Dice Apocalipsis 3, 2, sé vigilante. ¿Ve usted? No está dando la opción al cristiano si tú deseas. No dice, sé vigilante. Se lo voy a leer en la TLA, la traducción, lenguaje actual. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Una persona que no está vigilante, ¿qué está diciendo aquí Juanito? Hey, hay algunas cosas que están muriendo en tu vida. Tal vez sea la oración, tal vez sea la lectura, tal vez sea tu pasión por Dios, tal vez sea tu servicio a Dios, porque dice, y afirma las otras cosas que están para morir, como afirma o confirma, como asegúrate de que no se mueran. Es lo que está diciendo, porque no he hallado tus obras, que dice, perfectas delante de Dios. ¿Ve usted? Y algunas cosas están muriendo en tu vida. Y el 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, que es la palabra, dice, y guárdalo y arrepiéntete. La palabra siempre, cuando tú la atesoras, te va a llevar al arrepentimiento, te va a dar convicción de pecado. Estás mal, acuérdate lo que dice Dios, ¿verdad? Y luego dice el texto, pero si no velas, porque al principio, si usted ve, dice, sé vigilante. Luego vuelve a recalcar en el 3, pero si no velas, fíjese lo que dice aquí, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y sabe cuál fue mi pregunta en esto? ¿A qué irá a venir? ¿Me va a despertar o me va a... ¿Sí me explico o no? Porque yo voy a venir sobre ti, dice, y no te vas a dar cuenta cuando yo llegue sobre ti. Ay, Señor, me vas a decir, Fidencio, levántate. O, ¡ush! Bueno, Señor, ¿va a ser de despertar o va a ser de castigo? Porque vemos de que dice ahí, tus obras no son perfectas delante de mí, dice el texto. Y luego fíjese lo que dice la traducción del lenguaje actual, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, ¿ve usted? Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y es lo que digo, ¿a qué vendrá? Señor, guarda. ¿Sabes qué? Prefiero ser vigilante, porque nunca sabes, ¿verdad? Primero, el ronquido chiflador, corazón lejos de Dios. Segundo, el ronquido rumiador, Biblia lejos de Dios. Tercero, el ronquido la llorona, oración lejos de Dios. Y cuarto y último lugar, el ronquido caballo. ¿Quién ronca así? Mi abuelita Juana así roncaba, ¿verdad? A veces estaba yo como, ok, Juan. El ronquido caballo. Usted dirá, ¿cuál es ese, pastor? ¿Qué escogió para ese tipo de ronquido? Carne lejos de Dios. Siempre vamos a ser seres humanos, siempre vamos a tener carne, pero la pregunta es, ¿dejaré dominarme por la carne? Que es muy diferente, ¿verdad que sí? Así que carne lejos de Dios, vemos corazón lejos de Dios, Biblia lejos de Dios, oración lejos de Dios y carne lejos de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué escogió el caballo, pastor? Vea el caballo, oiga, es muy grande, a pesar de ser bonitos, son muy grandes y aparte son fuertes, pero sobre todo algunos difíciles de domar. ¿Verdad que sí? ¿Quién ha montado un caballo? ¿Ah? Yo nomás los mansitos, ¿verdad? Pero en realidad muchos cristianos, quiero que escuche esto simbólicamente hablando, metafóricamente, yo creo que muchos cristianos son el caballo y el jinete es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros como cristianos, a lo que yo veo, andamos tan fuerte en la carne y la mayoría de las veces, ¿sabe qué hacemos? Reparamos
Y aventamos al jinete, que es el Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero darle para acá. Y como la rienda, Él quiere hacerle para acá. Y nosotros aferrados para acá. Y nosotros le queremos dar para acá. Y Dios, no, dale para acá. O párate y seguimos. Como decíamos, como el burro de Tía Vicenta, oiga. Entonces, somos tercos, ¿verdad que sí? El caballo para eso tiene ese lazo o esa rienda. ¿Para qué? Para manejarlo. Un caballo tan grande y tan fuerte, 10 veces tal vez más grande y más fuerte que yo, 20. Y con un mecatito se lo controla. Pero a veces ni eso, ¿verdad? Entonces yo creo que andamos tan fuerte en la carne que nos hemos vuelto carniceros, ¿verdad que sí? Como aquel gallo que cuando Pedro negó al Señor, pues el gallo cantó. Tantas veces les hemos negado nosotros al Señor que el gallo ahora es mariachi. De tanto que le hemos negado, ¿verdad que sí? Por eso Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 3, fíjese lo que dice 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, ¿ve usted? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una persona que no está vigilando, una persona que está en un letargo espiritual, es una persona carnal, porque dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, se lo voy a leer en la TLA. Dice, hermanos míos, antes y ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Versículo 2, en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. ¿Ve usted? Es una persona que realmente está dormido espiritualmente, es una persona que anda en la carne. ¿Por qué? Porque a lo que vemos con este versículo, dice, ¿qué dice Pablo? Yo les quise enseñar como que ya tienen tanto tiempo de conocer a Dios, ¿no? Y como que ya necesitan carnita, ¿no? Ya deja, ¿a quién le gusta comer ese del banana de los botecitos de Herbert? Uy, a mí me encanta, yo puedo comer 5 en una sentada o 10. Yo siempre que voy a Walmart o H-E-B yo me traigo un montón y me los como todos, ¿verdad? Pero a veces queremos comer ese Herbert cuando ya tenemos que estar comiendo carne. Y Pablo era como, oye, ya tienen tanto tiempo, ¿no? Ya necesitan comer carne sólida, carne fuerte para que crezcan y para que estén más fuertes. Pero ¿qué dijo él? No, tuve que darles todavía lechita. Es lo que él está diciendo aquí. Creo que esta es la razón por la que Pablo aquí en esto regañó a los creyentes, porque seguían siendo infantes, seguían siendo niños espirituales que no habían crecido a causa de su carnalidad. Entonces sentían, fíjese nomás, a lo que yo puedo ver aquí, sentían tediosa la palabra, aburrida la enseñanza y habían perdido el apetito por la palabra. Imagínense, yo creo que, como he dicho, Dios ha preparado la mesa para sus hijos, pero tal parece que sus hijos están a dieta, ¿oiga? Sí, estoy en dieta físicamente, gloria a Dios y qué bueno. Pero ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ya estamos a dieta también, ¿verdad? Estamos en cuarentena. No, esa es la diferente, ¿verdad? Cuarentena. Pero bueno, tediosa la palabra, aburrida la enseñanza y habían perdido el apetito por ella. Fíjese nomás, eran ese tipo de cristianos que cuando son carnales, cuando son niños, todo les desanimaba. Todo les ofendía y todo les lastimaba. Cualquier cosita, ay, me dijeron esto, ay, y vi esto, y ay, esto. Eran ese tipo de cristianos, niños en Cristo. Usted sabe, ¿qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hace una niña cuando son pequeños? Oiga, cada rato lloran, ¿verdad que sí? ¿Se están quejando de todo? ¿Sí o no? Aparte, come solo lechita. Aparte también es muy dependiente. Otra es muy egoísta, quiero la leche y la quiero ya, ¿sí o no? Aparte también, la mayoría del tiempo duerme y aparte solamente quiere estar jugando o tienes que estar limpiándolo. Es muy dependiente de otras personas y así son muchos cristianos hoy en día también, muy dependientes de todo. No, pues no,
no fui porque esto, y siempre están dependientes a lo que hagan o digan otros, hacen, y si no, pues no hacen nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que asimismo hoy en día hay cristianos también que juegan con Dios y juegan con el mundo. Ese tipo de cristianos, niños, que, escuche esto, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Somos templo del Espíritu Santo, pero ahora algunos cristianos son tan niños y tan mundanos que no les importa qué dice Dios en su palabra, porque el que no conoce la palabra no la va a obedecer, ¿verdad que no? Entonces yo creo que ese tipo de cristianos saben, y somos templo del Espíritu Santo, pero con sus hechos lo han hecho patio de recreo del Espíritu Santo. Hacen pues un lugar de diversión, yo hago lo que yo quiera, es mi cuerpo y no hay quien me diga nada. Lo han hecho un patio de recreo, me divierto y hay que darle vuelo a la hilacha, ¿sí o no? Y quiero que escuche esto, y me gustaría que lo apuntara. El glotón lo hizo bodega del Espíritu Santo. ¿Sí lo entendió o no? El glotón, ¿quién es un glotón? ¿Una persona que come mucho? Entonces ya no somos templo, somos, ¿qué cosa? Bodega del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El otro, el fornicario, lo hizo patio de recreo. El mentiroso lo hizo el mundo de Pinocho, que quería la lista por mentiroso. El ladrón lo hizo tienda de conveniencia, yo tomo lo que yo quiera. También vemos que el bailador lo hizo pista del Espíritu Santo en vez de templo. El tibio lo hizo jacuzzi del Espíritu Santo, como que no, ni fría ni nomás lo que entre más calentita, ¿eh? También vemos que el mundano lo hizo corral del Espíritu Santo, ahí junto con los cabritos, ¿verdad que sí? El peleonero lo hizo ring del Espíritu Santo, y vemos ahora que el carnal lo hizo carnicería del Espíritu Santo, en vez de ser templo. Lo hacemos a nuestro antojo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, no es lo que dice Dios, es lo que yo quiero al momento y le guste a quien no, yo lo voy a hacer y punto. Pastor, no hay nadie para decirme nada, no soy yo, es la palabra. Amén. Así que la carnalidad del cristiano interrumpe el buen desarrollo cristiano y se muestra en él poco interés de conocer la palabra y conocer a Dios, entenderlo, asimilarlo y obedecerlo a nuestra vida. Dice en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿quién es ese? O sea, el carnal o el mundano, dice, no percibe. Esa palabrita es bien interesante. Pero el hombre natural no percibe. Usted cuando le dije, mire, a ustedes muchachos, a ellos se los doy en parábolas, pero a ustedes les digo directamente. Y es en parte de lo que está hablando aquí. El hombre natural no percibe, no entiende, no agarra la onda, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Usted ha escuchado cristianos que dicen, pues yo no leo la Biblia porque no la entiendo? Digo yo, como dijo Pablo, o eres un niño en Cristo, segundo, es un talo peligroso, o no eres cristiano. ¿Sí escuchó eso o no? O soy un niño en Cristo o no soy cristiano. Entonces vemos aquí que porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente, no psicológicamente, no mundanamente, sino espiritualmente. ¿Qué significa eso de no percibe? Bueno, lo que yo puedo entender es carece la capacidad de entender lo revelado de parte de Dios para comprender, asimilar, obedecer esta verdad que es de la palabra de nuestro Dios. O sea, no les hace como quien dice el clic para obedecer. Usted recuerda que el hijo pródigo, que todo el mundo lo condena y que lo juzga. Pero ¿sabe qué? Dice el texto que cuando él sí le anduvo dando vuelo a la hilacha, pero dice el texto, no muchos días después, como el Espíritu Santo le hizo ver, y estás mal. Y siempre la palabra dice, mi hijo. ¿Y qué decía él? Mi padre. Y a pesar de todo lo que hizo, ¿sabe qué fue lo que pasó allá? Dice que viendo lo de los marranos ahí o los cerdos, y trajo un hambre y quería comérselas, nomás de repente así dice, un clic, volviendo en sí.
El Espíritu Santo lo dejó y lo dejó y lo dejó hasta el punto donde ya reaccionó como, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré y voy a ir con mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció. Es ese clic que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y yo creo que la carne hace que haga cortocircuito ese percibe. Y no llegó ese percibir, como no agarré la onda. ¿Por qué? Porque la carne lo hizo cortocircuito. No sé si me explico, que usted recibe la electricidad y hay un cortocircuito, no llega la electricidad. Entonces, la carne hace que haga un cortocircuito y no llega esa revelación a su mente y a su corazón para entender lo que Dios quiere decirle a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es la solución para la carne? ¿Alguien sabe cuál es la solución para la carne? Asarla, pastor. Qué bendición, ¿verdad? Pero no, la carne nuestra. ¿Sabe qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No andamos de paseo con Él, ¿verdad? En un sentido. No andamos de vacaciones. Que dice con Cristo estoy, no dice estaba. Ya recibí a Cristo, ya salgo del pasado, ahora sí vamos a darle. No, estoy presente. Es un asunto de todos los días. Crucificado. Entonces yo creo que la solución para la carne es crucificarla, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si soy carnal? Le voy a dar algunas indicaciones rápidamente. ¿Se le hacen aburrido las cosas espirituales? ¿Le da vergüenza compartir del evangelio o decir a sus amigos, hey, soy cristiano? ¿No puede concentrarse en Dios? ¿Está inquieto en sus devocionales o cuando está leyendo la palabra? ¿Ha perdido el interés por Dios? ¿Su tiempo con Dios se ha vuelto rutinario? ¿Está plagado de distracciones en su vida? ¿Escuchar la palabra le resulta como una tortura? Que, prefiero ir al baño, prefiero ir a sentarme allá afuera, como, prefiero no ir, como, no sé. A lo mejor se tiene un demonio. Una tortura, como, no. Pero si fuera de películas de terror y está... Pero, ¿sí o no? ¿Está espiritualmente distraído? Así que, espero y no se identifique usted con algunos de estos, ¿verdad? Entonces, hay un síndrome que el cristiano está sufriendo hoy en estos días. Es uno de los mayores ataques que hoy en día muchos lo están teniendo y no saben. Y sí están sufriendo y no saben cómo manejarlo, porque no saben de ese tipo de enfermedad. Entonces, en el mundo se habla de esta palabra que dicen los médicos expertos. Ellos dicen trastorno de déficit de atención. Creo que le llaman el TDA. ¿Verdad que sí? A lo mejor su hijo lo tiene. A lo mejor hasta yo lo tengo y ni cuenta me he dado, ¿verdad? Pero trastorno de déficit de atención. Pero los cristianos, en vez de que tengan el TDA, creo yo que los cristianos tal vez tengan el TDE, trastorno de déficit espiritual, ¿verdad? Yo no puedo concentrar, no me gusta o no quiero, ¿verdad? Entonces son cristianos que no pueden romper con el aburrimiento. Sus ronquidos, como quien dice, se escuchan hasta 4 leguas. Hasta están los hijos en el otro cuarto y hasta ya se escuchan los ronquidos espirituales, ¿verdad? Y son muy comunes todo esto, las distracciones para las cosas de Dios. No tengo tiempo, no quiero, no siento deseo, está muy aburrido, no me gusta, no me llama la atención, y siempre tenemos una buena razón simplemente para no hacerlo. Así que el ronquido chiflador, corazón lejos de Dios. El ronquido rumiador, Biblia lejos de Dios. El ronquido del caballo, oración lejos de Dios. Y cuarto, el ronquido, vemos aquí, de la, ¿cómo se llama? La llorona. Carne lejos de Dios. Una, corazón lejos de Dios. Segundo, Biblia lejos de Dios. Tercero, oración lejos de Dios. Y cuarto, carne lejos de Dios. Es una persona que está en letargo espiritual, en un sueño espiritual. Que ahí está snooze, snooze, snooze y snooze, ¿verdad? Así que, ¿cómo salgo de ese letargo espiritual? Muy sencillo, acérquese a Dios.
Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros, dice en Santiago. ¿No es así? Acercaos a mí y yo me voy a acercar a ustedes. ¿Ve usted cómo es que Dios es tan caballero? Yo no te voy a forzar a que hagas algo. Tú quieres, tú ven, luego yo te bendigo, dice Dios. Eso es lo bueno de nuestro Dios, ¿verdad? Segundo lugar, lea la Biblia todos los días. Amén. Tercer lugar, ore todos los días, cuando se levante, cuando coma, cuando se acueste, cuando ande en la calle, esté en un lugar esperando el médico ahí. Señor, bendice a esta compañera, no sé quién es, no sé qué tendrá, pero tú bendícela. Se para en la luz. Señor, no sé quién es esa mujer que va enfrente, pero si tiene problemas, dale paz, Señor, dale solución. Si tal persona, no sé, ¿verdad? Siempre Dios le va a poner personas que están necesitados. Ese día que la ciudad dio comida, fuimos ahí. Y en la mañana que me levanté dije, Señor, tú guíame una persona que tú quieres que yo ore y que le comparte a esa persona. Fui ahí, me estaban echando, pastor, hágase un lado, y nos dieron, ¿verdad? Llévenle a los hermanos de la iglesia. Y entre ahí me encontré un muchacho. ¿Puedo orar por mi hija? Se llama Miriam ella. Ore por ella, está mala, tiene cáncer, creo que 26 años, una jovencita. Imagínense, con niños pequeños. A veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero ¿sabe qué? Vemos de que Dios siempre te puede usar para muchas cosas. Es que no sé qué hacer, acá no nos estamos congregando, no sé qué hacer. Allá afuera, hay mucha gente que necesita, tú ni te imaginas cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay allá. Hay dolor por todas partes. Tú pasas por las casas, puros moños negros, ¿verdad que sí? Por donde quiera, familias divorciándose. ¿Por qué? Porque con tanto estrés y ansiedad ya no saben qué hacer con los problemas. Otros que, pues trabajaba en tal lugar, ya no podemos trabajar, y el dinero, y la casa, y la troca, ¿qué voy a hacer? Oiga, hasta algunos hasta se han quitado la vida. Hay mucha necesidad. Señor, ayúdanos a despertar de ese letargo espiritual. ¿Te recuerda a Jonás? Estaban los hombres en el barco, viene una tormenta, y la tormenta estaban, y Dios como, pídele a tal Dios, nada, pídele a tal Dios, pídele al Dios de Jonás, ¿dónde está? Está dormido en la popa. Mira nomás, qué chulada. Y fueron a despertarlo, ¿verdad que sí? Y creo que así está la iglesia en ocasiones también. Estamos dormidos en la popa, mientras el mundo se está meciendo en una tormenta que está por destruirlos, y nosotros, teniendo la solución, estamos roncando, tranquilos. Así que le invito para que despertemos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, nos puedes iluminar y nos puedes enseñar, Señor, cómo estamos, Señor, en ese estado espiritual, Señor. Estamos en un letargo, Señor. Te rogamos que nos despiertes, Señor. Ven con tu mano poderosa, Señor, y pon tu mano sobre nosotros para que alumbres, como dice en Efesios, Señor, y te alumbrará Cristo. Queremos, Señor, que alumbres nuestra mente, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestros oídos, Señor, y alumbra nuestros pasos también, para hacer ese tipo de bendición, Señor, en nuestra vida. Así que, Señor, bendice tu iglesia, usa tu iglesia, empodera a tu iglesia y envía, Señor, a tu iglesia a un mundo, Señor, que está asustado. Y un mundo asustado necesita una iglesia valiente, Señor, y despierta sobre todo. Así que los ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.